Muy bien amigos, vamos con la parte 2 de la clase. Ahora vamos a ver la aplicación de la matemática financiera a la evaluación de inversiones. Casi la misma lógica anterior. Vean que igual que cuando queremos evaluar una empresa, queremos evaluar una inversión, que básicamente lo primero que hacemos es determinar la inversión y proyectamos los flujos de caja libre que esa inversión nos va a generar en el tiempo. Solo que aquí hay que hacer una puntualización. A diferencia de cuando valoramos una empresa, cuando queremos evaluar una inversión, primero tenemos que definir el importe de la inversión, es decir, cuánto vamos a invertir. Y lo segundo que tenemos que definir es el horizonte de tiempo que vamos a evaluar la inversión. Es decir, no quiere decir para nada que la inversión, por ejemplo, en este caso, dure 5 años. No, estamos tomando como periodo de evaluación 5 años. Porque, por ejemplo, si queremos crear una empresa de cero, y queremos evaluar si la decisión de invertir en un nuevo emprendimiento es rentable, entonces se esperaría pues que esa empresa tenga vida perpetua. Pero en este caso no queremos valorar la empresa, queremos evaluar la decisión de inversión. Es por eso que lo más común esto es considerar un horizonte finito. Es decir, por ejemplo, asumir que la empresa va a tener una duración de 5 años. Este periodo de evaluación depende de varios factores. Por ejemplo, el criterio número uno es considerar un periodo de gobierno en el entendido de que al menos conocemos las reglas que va a regir el juego durante, en el caso boliviano, 5 años. Otro criterio es definir el tamaño de la inversión. Es decir, mientras más grande sea la inversión, el periodo de evaluación es mayor. A mayor tamaño de inversión, mayor periodo de evaluación. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar, digamos, un carrito de comida rápida, ¿sí? Que la inversión es pequeña, pues no tiene lógica evaluarlo por 5 años. Hacer la inversión pequeña, haremos la evaluación por 2 años, un año. Entonces, pero si la inversión es significativa, como una universidad, un hotel, quizás un restaurante de comida especializada. Entonces, fíjese usted que mientras más grande sea el tamaño de la inversión, mayor va a ser el periodo de evaluación. Otro criterio es tomar la vida promedio ponderada de los activos generadores de flujos. Es decir, por ejemplo, si vamos a abrir un negocio, vamos a asumir que nos vamos a dedicar al transporte, una empresa de transporte. El principal activo generador de flujo es el vehículo y el vehículo tiene una vida de 5 años. Entonces tendría lógica evaluar por 5 años. Pero si voy a abrir, por ejemplo, vamos a producir chocolates y requiero maquinaria, si la maquinaria va a funcionar bien durante al menos 8 años desde el punto de vista contable. Entonces, es otra lógica. Otra lógica también es considerar el ciclo, el ciclo de vida del negocio. Es decir, existen negocios que nacen para morir. Por ejemplo, un pozo petrolero. Un pozo petrolero, si queremos ver la rentabilidad de ese pozo petrolero, sabemos que tiene vida finita porque no es renovable, ¿correcto? No es que vamos a extraer todo el petróleo y luego dejemos que descanse y luego le vamos a volver, no. Tiene un ciclo de vida. Por ejemplo, acá también podemos evaluar las sociedades accidentales, es decir, una sociedad que tiene para un solo fin. Se cumple el fin y se extingue la sociedad. Otro ejemplo, las discotecas, por ejemplo, son lugares que
que su vida es corta, meses, 6, 5 meses, rápidamente pasan de moda. Entonces, esos son criterios, queridos amigos, que podemos considerar a la hora de definir un periodo de evaluación. Una vez que hemos definido el periodo de evaluación, lo que corresponde es proyectar los flujos de caja libre. Y a diferencia del caso anterior, no necesariamente van a ser iguales. De hecho, lo más probable es que sean diferentes. Sí, sean diferentes. Pero la lógica es la misma. La lógica es que debemos traer esos flujos de caja libre al presente, porque están en el futuro. Lo vamos a traer al presente para saber cuál es el valor actual de esos flujos futuros. Y una vez tenga al presente, lo que debemos restarle es la inversión. Pero para poder traer estos flujos que están en el futuro al presente, requerimos conocer la tasa de descuento. Necesitamos conocer el costo de capital. La misma lógica anterior. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es traer al presente los flujos de caja libre futuros y a eso le restamos la inversión. Y eso se llama valor actual neto, más conocido como BAM. El valor actual neto de la inversión. Entonces, veamos un ejemplo de toda esta historia. Bien, me voy a ir aquí. Aquí voy a colocar evaluación. ¿Listo? Evaluación. Evaluación. Vamos a asumir que vamos a evaluar una decisión de inversión que tiene las siguientes características. La inversión, ¿sí? La inversión que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer una inversión de 10.000 bolivianos, ¿listo? Esa es la inversión que vamos a hacer, 10.000 bolivianos. ¿Y cómo vamos a financiar eso? El financiamiento va a ser que con deuda, es decir, que con deuda vamos vamos a financiar esa inversión, la vamos a financiar en un 60% con deuda, ¿listo? 70% con deuda. Y la diferencia la vamos a hacer con recursos propios. ¿Cuánto de recursos propios? Vamos a colocar acá 40% de recursos propios. Entonces, tenemos la estructura de financiamiento. Además, vamos a asumir que el banco nos va a prestar dinero y el banco nos va a cobrar por ese dinero, amigos, nos va a cobrar 10%. Nos va a cobrar 10%. Y el inversionista, por darnos su capital, nos va a pedir un retorno del 20%. ¿Sí? Nos va a pedir un retorno del 20%. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, una vez que tenemos claro eso, amigos, esta inversión, se espera que en el tiempo, es decir, si lo trasladamos, si lo trasladamos a una línea de tiempo, vamos a evaluar por 5 años. Vamos a evaluar por 5 años
Y vamos a asumir que esa inversión me va a generar, la inversión le voy a colocar acá, menos este importe, nos va a generar el primer año, nos va a generar 3.000, luego va a ser 4.000, luego va a ser otra vez 4.000, 5.000 y 8.000. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, acá es muy simple. Estoy asumiendo que ya calcularon los flujos de caja libre y lo han proyectado por 5 años. Bien, ahora, ¿qué necesito? Necesito conocer el costo promedio ponderado de capital, es decir, cuánto me cuesta el financiamiento. Y el costo de financiamiento es lo que me voy a prestar del banco por el costo del banco, más lo que me voy a prestar del dueño por el costo del dueño. Y esa es la tasa que vamos a usar para actualizar los flujos de caja. Entonces, estos flujos de caja que va a generar esta inversión, ¿qué debo hacer? Debo traerlos al presente, amigos. Debo actualizar. Cada uno de estos flujos los tengo que traer al presente. Y es ahí donde entra la matemática financiera. La matemática financiera donde me dice, ¿sabe qué? Para calcular el valor actual, el banco que debe hacer usted, debe actualizar cada flujo de caja. Es decir, estos 3.000 sobre lo va a actualizar ¿a qué tasa? 1 más 0,14 a la unidad más el otro flujo que es de 400 con 4.000 sobre 1 más 0,14 elevado a la 2 más el siguiente flujo y también de 4.000 actualizado, amigos, 1 más 0,14 a la 3 más el otro flujo que sería 5.000 sobre 1 más 0,14 a la 4 más el otro flujo que es de 8.000 sobre 1 más 0,14 elevado a la 5, perdón, a la 5, no 4. Y luego a esto le restamos la inversión, que es 10.000. Miren ustedes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cuidando la matemática financiera y esta parte de la fórmula que está aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos trayendo cada uno de estos flujos, lo estamos actualizando para conocer a cuánto equivale hoy. ¿A cuánto equivale hoy? Y a ese dinero que está en el presente, le estoy restando la inversión. Ese indicador se llama valor actual neto, el famoso BAN. Y el valor actual neto, ya nosotros, esta parte, o sea, esta parte, amigos, la podemos calcular con una función de Excel que se llama la función BNA. La función BNA me pide la tasa que es el costo de capital. Y luego actualizo los flujos de caja. Ahora falta restar la inversión, pero la inversión aquí está con signo negativo, entonces sumo, entonces coloco más la inversión. Y acá tenemos que el valor actual neto es de 5.525 bolivianos. ¿Qué quiere decir ese valor? Quiere decir que si aceptamos esta inversión, si hacemos la inversión, el proyecto va a cubrir su costo de capital.
Cuando decimos cubrir su costo de capital, quiere decir que vamos a hacer feliz al banco, ¿sí? Vamos a hacer feliz al dueño. Y no solamente eso, además de cubrir el costo de capital, estamos haciendo que el valor de la empresa se incremente en 5.525 bolivianos. Es decir, este valor significa el incremento en el valor de la empresa. Recuerden que el objetivo de las finanzas es maximizar el valor de la empresa, ¿correcto? Entonces, si el VAN es positivo, lo que estamos haciendo es que el valor de la empresa se incrementa. Entonces, de manera general, podemos decir que cuando el VAN es positivo, se debería tomar la decisión de aceptar la inversión. Deberíamos aceptar la inversión. A eso se conoce como el análisis de rentabilidad. Entonces, este proyecto es rentable, pero siempre cuando tomamos una decisión debemos conocer las dos R, la rentabilidad y el riesgo. Eh, es como dos caras de la misma moneda. Es decir, debo conocer la rentabilidad, pero también debo conocer el riesgo asociado. ¿El riesgo dónde? El riesgo fundamentalmente está asociado a estos flujos, porque recuerden ustedes que estos flujos van a ocurrir en el futuro y el futuro es incierto. Entonces, hasta aquí se llama el análisis de rentabilidad de una inversión. Este es el análisis de rentabilidad de una inversión. Pero también podemos hacer un análisis de riesgo de la inversión. Un análisis de riesgo de la inversión. Y para hacer el análisis de riesgo podríamos copiar, esto le voy a copiar, control C y control V. Acá voy a copiar nuevamente la inversión y voy a plantearme lo siguiente, ¿no? El costo de capital, ¿cuánto es? Ahí. Bien. Bien, ahí tenemos el costo de capital, ¿sí? Y acá me voy a hacer preguntas básicas. Voy a formularme un modelo donde este señor aquí, le voy a copiar arribita, le voy a copiar aquí flujo de caja libre, base le llama. Donde estos flujos, le voy a copiar aquí, y aquí voy a colocar una celda que se llame eh, por ejemplo, voy a colocar una celda que se llame 100%, ¿ya? 100%, y acá otra celda que se llame delta del flujo de caja, ¿no? Delta porcentual del flujo de caja. ¿Qué quiere decir delta porcentual? Significa cambio. Cambio en el flujo de caja libre. Y ese cambio le voy a colocar acá 100 menos ese valor. Bien. Ahora miren, ¿qué voy a hacer con este 100? Este 100 va a ser de la siguiente manera. Voy a colocar acá igual. Este señor lo voy a multiplicar por 100%. Y recuerden que estoy inmovilizando el 100% y los gastos. ¿Por qué hago esto? Miren, porque si acá le coloco 120, ¿sí? Bueno, acá en la resta cometí un error, es en realidad es este de aquí menos 100. Entonces, ¿qué significa si le coloco 120? Significa que mi flujo de caja se está incrementando en cuánto? En 20%. ¿Y qué pasa con mi van? Aumenta, pero si es 100, el van es igual al periodo anterior, digo al criterio anterior, ¿sí? Entonces, obviamente que si esto aumenta, digamos a 150, quiere decir un incremento de mi flujo futuro en 50%. Entonces, cuando hablamos de riesgo en términos de flujo, riesgo se refiere a que usted plantea un flujo, por ejemplo, usted plantea
que el flujo esperado sea de 3.000, hablando del año uno, ¿sí? Pero puede ser que tenga más de 3.000 o quizás menos. Entonces, el riesgo viene a ser un rango, ¿sí? Un rango entre lo que usted esperaba y lo que realmente sucede. Y puede suceder que usted tenga más de 3.000 o menos de 3.000. Entonces, en la medida de que este rango sea más extenso, estamos hablando de más riesgo. En la medida de que este rango sea más pequeño, estamos hablando de menos riesgo. Entonces, a mayor variabilidad de los flujos futuros, mayor nivel de riesgo. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros, que suba espectacular. Aquí lo que nos preocuparía es que baje. Digamos, si es 90, significa una reducción al 10%, y fíjense ustedes, el van aún es positivo. Pero si es 80, el van sigue siendo positivo. Pero si es, no, si es 70, aún 60, 60%, es decir, una caída del 40%, este proyecto de inversión no podría tolerar una caída del 40%. Entonces, acá surge la pregunta relevante, ¿no? ¿Cuál es la caída máxima que podría tolerar, tolerar los flujos de caja libre proyectados? Acá la pregunta relevante, queridos amigos, es ¿hasta dónde podría tolerar una caída nuestro flujo de caja libre proyectado? ¿Hasta dónde? Entonces, la caída máxima hay que ser igual. Y para eso ya viene el Excel. Entonces, ¿dónde está la matemática financiera? La lógica. La matemática financiera me da la lógica. Ahora, el Excel me da herramientas. Entonces, ¿qué digo? Para aplicar Excel o la función buscar objetivo, requerimos un modelo financiero. El Excel funciona con modelo financiero, donde necesito Y, una Y en función de una X. Acá tenemos la X. La X tiene que ser una variable sin ningún valor. Y acá tenemos la Y. Entonces, ¿qué sucede? Si usted cambia esta X, vamos a poner, si le coloco 100, volvemos a valor inicial. Si le coloco 90, cambia. Entonces, tenemos una X y tenemos una Y. Entonces, ¿hasta dónde esto puede bajar? Esto podría bajar, amigos, hasta hacer que el valor actual neto del proyecto sea cero. Entonces, para eso, bueno, vamos a datos, ubico el cursor en el van y me voy a análisis hipótesis, buscar objetivo y digo, quiero que este señor sea cero y para eso quiero que me cambie este valor de acá. Y le doy a aceptar y espero. A ver que hice algo mal. Buscar No, objetivo. pusiste el cero. Ah, sí, no puse cero, ¿no? Gracias, quiero que sea cero, gracias. Y para eso debo cambiar este valor. Ahora bien, gracias. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Que este proyecto de inversión podría tolerar una caída de su flujo como máximo de un 35,59%. Es decir, si mis flujos caen por encima de ese valor, por ejemplo, si acá fuera 65, aún viable, pero si fuera 64,
estamos ya en una caída superior, ¿no es cierto, amigos? Entonces, la caída máxima sería de 35,59%. Entonces, obviamente que mientras este número sea mayor, es mejor para el emprendimiento, ¿no? Porque quiere decir que tiene más holgura ante una caída. ¿Correcto, no, amigos? ¿Se entiende el punto, amigos? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Y ahora bien, este que sea nuestro ejemplo uno de evaluación, que le voy a colocar uno. Ahora, ejemplo 2, evaluación 2. Pero ¿qué pasaría si en las empresas eh, existen proyectos que pueden ser mutuamente excluyentes? ¿Qué quiere decir mutuamente excluyente? Tenemos, por ejemplo, dos proyectos que compiten por el mismo dinero. Es decir, yo puedo evaluar la compra de dos vehículos, marca A, marca B, y calculo los flujos de caja de ambas alternativas. Es decir, yo puedo usar el vehículo tipo A y el flujo de caja libre del vehículo tipo B. ¿Qué van a cambiar? Por ejemplo, que el vehículo A tenga un valor de 75.000 bolivianos, ¿sí? Esa es la inversión que voy a hacer en el vehículo y me va a generar flujos de cuánto, de 20.000, 30.000, 35.000, 40.000 y 40.000. Esos son los flujos que me va a generar esa decisión. El otro vehículo me va a costar 50.000 menos, ¿sí? Pero me va a generar 40.000 inicio, 35.000 y así va a ir decreciendo, ¿no? ¿Sí? Bien. Y aquí, y la empresa, y la empresa va a tener un costo promedio ponderado de capital del 10%, ¿sí? Y la empresa va a tener que decidir entre ambas alternativas de inversión. Y para eso tiene que hacer un análisis de riesgo versus rentabilidad. Entonces, primero vamos a trabajar con la rentabilidad. Rentabilidad de ambos proyectos de inversión. Entonces, detalle, valor, unidad. Y para eso vamos a calcular el VAN de cada uno de ellos. Vamos a calcular el VAN del proyecto A y el VAN del proyecto B, amigos. Ambos en bolivianos. Ambos en bolivianos. Entonces, uso la matemática financiera y la matemática financiera me enseñó a actualizar. Me pide una tasa, la tasa de descuento, y actualizo los flujos de caja de este proyecto, resto la inversión y me da el VAN de esa alternativa. Lo mismo hago para el proyecto B. DNA, selecciono la tasa, actualizo los flujos más la inversión. Perdón. Bien. Y ahí tenemos claramente que el proyecto P es más rentable que el proyecto A, ¿sí? Genera mayor riqueza. El proyecto B genera mayor riqueza. Ahora, ¿pero será siempre eso? Será siempre B mejor que A o A mayor que B?
Actualmente estamos con una tasa del 10%, pero ¿será siempre B más rentable que A? Para eso hay que hacer el perfil del BAN. El perfil del BAN es la representación gráfica. Acá voy a colocar el costo capital, acá voy a colocar el BAN de A y acá voy a colocar el BAN de B. Esta celda la dejar vacía y voy a asumir que este costo capital, que puede variar, vamos a partir de 0, vamos a hacer de 5, vamos a hacer incremento de 5 en 5, amigos, de 5 en 5 hasta 100%, no nos cuesta nada. Ahí. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que el costo capital varíe. El van de A, igual lo copio el van de A y también copio el van de B. Y luego selecciono toda la tabla que he formado, amigos, y me voy a datos. En datos voy a usar la opción análisis de hipótesis y voy a usar la herramienta tabla de datos. Bien, ¿qué me pide? Su celda de entrada, cuando me pide la celda de entrada se refiere al costo de capital. El costo de capital está en columna, por eso di un clic en columna. Y voy y lo ubico al costo de capital, que es el 10%, y le doy Enter. Automáticamente, fíjense que ustedes, la tabla se llena de valores. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque nosotros queríamos saber, esta fila de acá la voy a ocultar, ocultar, y con lo que nos quede vamos a hacer un gráfico, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico, insertar, gráfico recomendado, amigos, ¿sí? Y que vemos que claramente perfil, perfil, perfil del proyecto A y B. ¿Qué vemos acá, amigos? Vemos que claramente, para cualquier tasa de descuento, ¿sí? Para cualquier tasa de descuento, B está por encima de A. Es decir, que para cualquier costo de capital, B va a ser más rentable que el proyecto A. Eso nos indica el perfil de BAN y es importante hacerlo para mi análisis. Bien, ¿qué he hecho variar? He hecho variar el costo de capital. Ahora, ¿pero qué pasaría si qué proyecto es más tolerable a una caída de los flujos? Entonces, para eso vamos a hacer el análisis de riesgo, amigos. Voy a hacer control C, control V y voy a hacer el análisis de riesgo de ambos proyectos. Primero voy a hacer con el proyecto A, copio sus flujos y copio la tasa de descuento. Copiamos. No importa. Copio uno primero y acá. El costo de capital, el 10%. Calculamos el BAN, amigos, con la función de Excel BNA. Amigos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, función BNA, la tasa, amigos. Actualizo los flujos de caja y sumo la inversión. Perfecto. Ahora hagamos la misma analogía que en el caso anterior. Esto de aquí lo copio, control V, a esto le llamo base, y acá coloco una celdita que sería el 100%, y acá
delta porcentual en el flujo de caja libre. Ya, que es igual a esto menos 100%, ¿no? Bien, entonces, veamos a ver. ¿Y qué más faltaría? Hacer la vinculación, ¿no? Esto va a ser igual al base por este 100% inmovilizado. Ahora, obviamente que hago la validación si le coloco 120. Obviamente que va a aumentar el van, pero el problema no es el aumento, sino la reducción. Vamos a ver hasta dónde podríamos tolerar una caída de los flujos de caja. Aquí voy a colocar análisis del proyecto A. Entonces, estamos haciendo el análisis del proyecto A, amigos. Entonces, ubico el cursor en el van, nos vamos a herramienta datos, buscamos análisis de hipótesis, buscar objetivo, que este señor se vuelva 0, y para eso vamos a cambiar la tasa de descuento. Hemos dicho la variación de los flujos. Y démosle 2 decimales. ¿Y que me está diciendo? Que la caída máxima de este proyecto ¿de cuánto es? Copio este valor. Quiere decir que este proyecto podría tolerar una caída máxima, ¿sí? Como ya decimos, caída no se debe colocar al menos, ¿no? Una caída máxima del 38,24%. Esta misma analogía, amigos, la hacemos con otro proyecto. Control C, pueden hacerlo de nuevo. O sea, vamos a copiar todo. Control C, Control V. ¿Qué vamos a cambiar aquí, amigos? Que ya no va a ser proyecto A, va a ser proyecto B. Proyecto B. ¿Y qué vamos a cambiar acá? Los flujos, ¿sí? Los flujos. Va a ser los flujos de B. Estos flujos, ¿sí? Estos son los flujos. Y obviamente esto va a cambiar, ¿no? Ya le colocamos 100%. Y debería darme el van de proyecto B, ¿no? Perdón, acá es riesgo proyecto B. Está más abajo, proyecto B que pusiste más abajo. Ah, gracias, gracias, gracias. Está aquí, gracias. Era para ver si estaban todos atentos. Ok. Entonces, bueno, y voy a volver a colocar la caída, ¿no? Que la eliminé. Copiar. Aquí pego. Porcentaje, dos decimales. Y le voy a quitar el signo, amigos. Ahora sí. La caída máxima. Y acá B. B. Perdón, pero los datos de este proyecto son del proyecto A y en el A están del proyecto B. Ah, ya. Lo cambié todo, ¿no? No importa. Sí, Ahorita lo acomodamos. Ya. Vamos a corregir A. Este es A, ¿no? ¿Sí? Este es A, claro. Y aquí vamos a pasar lo de B. Control C. Y acá está lo de B. Pum, ¿no? Ahora, ¿no es cierto? Y acá vamos a partir de un 100%. Es decir, que si no hay cambios,
Esto tiene que estar multiplicado por el señor, lo inmovilizamos, quiere decir que si, si este señor es 100%, quiere decir no hay variación en los flujos, este señor es igual a este señor. Y este van debería ser igual al van base, ¿no es cierto? Que es claramente 67, ¿no es cierto, amigos? Y acá también es 77. Entonces nos interesa hasta dónde podrían tolerar este proyecto una caída en los flujos. Nuevamente, ubico el cursor en el van, vamos a datos, nos vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo, y aquí decimos, ok, quiero que el van sea 0, y para eso vamos a cambiar este señor acá. Y listo. Vean que copiar. Entonces, ¿qué proyecto es más riesgoso? Claramente es más riesgoso A o B. El A. El A, ¿no es cierto? El A. El A porque tiene menos tolerancia, ¿no es cierto? El B tiene, mire, podría caer hasta un 57,38% de los flujos. ¿Y cuál es más rentable? B, ¿no es cierto? ¿Correcto? B es más rentable. Acá podemos, o sea, obviamente que mientras el BAN sea mayor, ¿no? Se esperaría, no siempre hay que ver la forma de los flujos, ¿no? Pero en este caso B es más rentable, como es más rentable va a tener mayor tolerancia a una caída de esos flujos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos demostrado. Entonces el análisis sería que B, deberíamos afectar B, dado que es más rentable y tiene menor nivel de riesgo, tanto a variación en la tasa, ¿sí? Como a variaciones en los flujos, ¿no, amigos? ¿Y por qué digo variación en la tasa? Porque a veces usted va a tener proyectos donde, miren, va a ser de otra forma, de otra naturaleza. Por ejemplo, va a tener usted el caso donde un perfil sea este y el otro perfil sea este. Entonces, fíjese, no siempre, por ejemplo, este le llamo A y este B. Vea que A es más rentable que B para cierto nivel de tasa, pero B es más rentable que A en un nivel de tasa diferente. Es por eso que es importante hacer el perfil del banco para hacer riesgo tanto al costo de capital como a los flujos. En este caso, en ambos casos, tanto en variaciones al costo de capital como variaciones en los flujos, el proyecto que termina siendo más rentable, queridos amigos, es el B. ¿Se entendió, amigos, el punto? ¿Quedó claro? Sí, sí. Genial. Pero fíjense ustedes, estamos ante el proyecto mutuamente excluyente. Pero en los emprendimientos, ¿qué evaluación voy a colocar? Evaluación 2. Evaluación 2. Vamos con el caso de evaluación 3. Pero en una empresa en marcha, no solamente se le puede implementar un proyecto, o sea, una empresa puede tener N proyectos. O sea, ejemplo, vamos a asumir una empresa que tenga 5 proyectos de inversión, 5 proyectos que le vamos a colocar proyecto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? 5 proyectos de inversión.
Y en este caso son independientes. Son independientes. Quiere decir eso que el uno no depende del otro. ¿Listo? Son proyectos independientes. Y aquí voy a colocar el tiempo y aquí voy a colocar el flujo de caja libre de cada uno de los proyectos, ¿no? Digamos, acá tenemos una inversión de 500, acá tenemos 450, 400, y así en orden decreciente, ¿no? Acá tenemos un proyecto de 600, 350, 400, y así en orden creciente. Tenemos menos 1000, y acá tenemos de 400 en 400. Tenemos menos 2000, y acá tenemos 100, 100, 100, y acá 10.000, ¿no? Y acá tenemos menos 6.000, y acá vamos a tener 4.000 y 4.000 y 4.000. Bien. Bien, amigos, entonces a la empresa se le presentan 5 opciones, donde la inversión total de estos proyectos, voy a colocar el absoluto de qué, de la suma. ¿Sabía sumar todos estos señores? Y esa suma en valores absolutos. Esta es la inversión, ¿sí? Esta es la inversión. Es la inversión y el costo promedio de total de capital de la empresa es 10%. Entonces, la inversión total, si hago todos los proyectos, es 10.100, amigos. Pero toda empresa se maneja bajo un presupuesto. Y el presupuesto puede ser de 8.000 solamente. Entonces tenemos un problema. Tengo un presupuesto y tengo un presupuesto. No puedo hacer todos. Definitivamente, no puedo hacer todos. Entonces la pregunta es, ¿todos son rentables? Primera pregunta que debo hacer. Entonces calculo el VAN de todos los proyectos, ¿no? ¿Cómo hacemos la función? BNA, la tasa de descuento. En este caso la selecciono y la inmovilizo, amigos. Punto y coma, los flujos de caja, ¿sí? Más la inversión. ¿Y qué vemos? Que claramente todos los proyectos son positivos. O sea, quiere decir que todos los proyectos son igualmente rentables, ¿sí? Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Voy a tener que tomar una decisión. Decisión. Miren, ya que voy a hacer una lógica. Decisión. Que 1 sea sí, 1 igual sí, 0 igual no. Entonces, voy a colocar en primera instancia todo 1, ¿sí? Es decir, si todos los proyectos los hago, ¿qué pasaría? La decisión va a ser 1, ¿no es cierto? Si todos los proyectos los hago, entonces acá voy a colocar, a ver, este es mi limitante. A ver, ¿cuál sería la inversión? La inversión, si todos los hago, sería igual suma producto de este señor por el señor. Y le coloco un menos acá, ¿para qué? Si hago todos, voy a tener que invertir en todo, ¿no es cierto? Esa es la inversión total. Pero si acá no lo hago, le coloco 0,
pero aún me salgo del presupuesto. No. Este más, no, este más. Ahora sí, ¿no? Tendría que hacer el proyecto 4 y 5. Pero fíjese que obviamente este criterio es muy al dedímetro, ¿no ve? No he usado ni una ciencia. Y en realidad en la práctica son más de 205 proyectos. Pueden tener 100 proyectos, pero siempre hay un presupuesto. Entonces, aquí tengo la inversión total, si hago todo, pero me interesaría saber el BAN global. Es decir, recuerden que el BAN me indica el incremento de valor de la empresa. Si hago todo este proyecto, ¿en cuánto se incrementa el valor de mi empresa? Igual, suma producto, los BAN por estos números. Entonces, ese sería el BAN global, amigos. Es decir, el BAN total. Si hago todos estos proyectos, este sería el valor de mi empresa se va a incrementar en 16.000 bolivianos. Si hago todos. Pero obviamente no puedo hacer todo porque tengo un limitante de presupuesto. Entonces, cuando tenemos esa clase de problemas, ¿no? Igual el Excel nos ayuda porque el Excel tiene una herramienta que se llama Solver. El Solver nos permite optimizar toma de decisiones. ¿Cómo uso Solver? Mire, el Solver es bien intuitivo. Me pide establecer un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo, pues claramente va a ser aquí el BAN, el indicador de decisión. Ahora, ese BAN, ¿qué quiero que sea? Máximo, mínimo o un valor puntual. En este caso, yo quiero que sea máximo. Y para maximizarlo, ¿qué decisión quiero que tome? Yo quiero que tome esta decisión de acá. Bien, ahora, ¿tiene usted restricciones? Sí. Una restricción es que esta inversión total tiene que ser menor o igual a mi presupuesto. ¿Sí? Mi presupuesto, perdón, es 8.000. ¿Sí? Afectar. Y además, otra restricción es que estos números de acá solamente pueden ser ceros y uno. Y eso se llama número binario. Los números binarios pueden ser 0 o pueden ser 1. Aceptar. Y luego le digo al solver, resolver. Busque la solución óptima. Y el solver buscó, ¿no? Obviamente, es coincidencia, ¿no? Lo que hice manualmente, o sea, no siempre coincide lo manual, pero ¿qué me está diciendo? Que los proyectos que se deben realizar, es decir, sería este proyecto aquí, esto aquí, o podríamos colocar una función, vamos a ver si me deja, aquí para que se marque, modo condicional, si es, no, no, si es igual, si esta celda, no, no. Es decir, que en este caso, la decisión correcta sería quedarnos con el proyecto 4 y 5. No existe otra combinación que me genere un BAN mayor a 13.689 bolivianos. No existe. O sea, usted puede jugar, ¿no ve? Y no va a pillar otra combinación más óptima que el proyecto 4 y 5. Porque el proyecto 4 y 5 maximiza la riqueza global de mi empresa y además cumple la restricción presupuestaria. Entonces, cuando tenemos más de un proyecto, amigos, más de un proyecto, y son independientes, quiere decir que el uno no depende del 5 ni el 5 del uno, se deberían aceptar todos. Vean que todos son rentables.
pero eso sería en un mundo perfecto. En realidad, las empresas manejan un presupuesto. En consecuencia, debería quedarme con aquellos proyectos que me generan la mayor riqueza posible, cumpliendo mi restricción presupuestaria. Amigos, ¿se entendió? Sí, sí, se ha entendido. Perfecto. Ahora, bien. Ahora activo mi cámara, amigos, y lo que hemos visto ahora es la aplicación de la matemática financiera de manera breve en evaluación de acciones, evaluación de empresas y evaluación de proyectos de inversión. Ahora, vean que, ¿se acuerdan nosotros que en una parte del avance, en la segunda clase, si mal no recuerdo, hablamos de tasas nominales y tasas reales, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Sí, 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 sí. Genial. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, la clase siguiente, o sea, mañana les voy a explicar sobre esto mismo, el cálculo de flujos reales y tasas reales. ¿Correcto? Hasta ahora no hemos hecho la diferencia de un flujo nominal versus un flujo real, ni tasa nominal, tasa real. Este costo de capital no sabemos si es nominal o real. Entonces, para los efectos de esta clase, vamos a asumir que todo es nominal. Tanto los flujos son nominales como la tasa es nominal. Mañana vamos a ver la diferencia que existe entre una tasa real de descuento y una tasa nominal, o la diferencia que existe entre un flujo real y un flujo nominal, y la lógica que nos proponen los autores para hacer evaluación de impresiones. ¿Está bien, amigos? Eso lo vamos a ver mañana. ¿Se entendió la clase, amigos? ¿Fue productiva para todos ustedes? Sí, sí, está bien. sí, sí, dicen una consulta. eh, Adelante, bien. ¿Cuándo vamos a ver los sistemas de amortización? Ah, ¿Mañana también? ¿O ya no va a entrar? no, claro que sí, Miguel. Si para esto me voy a tomar solamente media hora, ¿no? En explicarlo, ¿no? Es Ah, ya. cortito. Después el resto de la clase la vamos a destinar a lo que usted menciona, a elaborar el sistema de amortización. Correcto. Ya, buenísimo, gracias. Amigos, descansen. Nos vemos mañana. Cuidan. Mañana, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Señor profesor, gracias. A ustedes.